de prensa del rectorado. En primer lugar, permítanme reconocer la presencia de quienes nos acompañan esta mañana. El doctor Oscar Alba, director de Relaciones Internacionales y Convenios de nuestra universidad, y el arquitecto Andrés Loza, experto en el tema que hoy vamos a abordar. Ya decíamos en la primera cita que tuvimos el martes pasado, es el ciclo de interpelaciones desde la academia a los candidatos que buscan la silla presidencial. La semana o el martes pasado contábamos con la presencia de un experto en economía, pero ahora el tema es abordar recursos naturales y medio ambiente. Por eso está con nosotros otro experto de nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Simón, y en ese marco de responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad es que hemos invitado al arquitecto Andrés Loza. No sin antes voy a permitirme invitar primero al doctor Oscar. Doctor, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días, tardes, noches a quienes nos siguen en redes sociales, que es el lugar desde el cual pretendemos llegar. Nuestro evento tiene un leitmotiv, que es gobernar con conocimiento. En la pretensión de que la universidad es el lugar donde se acuna el conocimiento y la sabiduría, la ciencia, y que todos nuestros profesores, especialistas, investigadores tienen un conocimiento especializado, profesional, sobre diversos tópicos típicos de la gobernanza de un futuro gobierno. Y en esas condiciones es que hemos previsto un ciclo de 6 sesiones. Esta es la segunda. Y en esta ocasión tengo el privilegio de presentar al arquitecto Andrés Loza Armand Hulón. Él es doctor en filosofía, es arquitecto por la Universidad Mayor de San Simón, realizó sus estudios de maestría en urbanismo y desarrollo territorial y de doctorado en urbanismo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ejerce la docencia de grado y posgrado en la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con una amplia experiencia en investigación y planificación urbana territorial, tanto en la parte académica como en la práctica, en la administración pública. Ha sido director de planeamiento del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Ha tenido a su cargo la elaboración del plan de estudio a detalle de la mancomunidad del Distrito 14, el plan de estudio de las 33 juntas vecinales de la Tamborada, la definición del área de regulación urbana y reglamentación y cumplimiento de la Ley 247, la elaboración del plan de estructural de ordenamiento y proyecto territorial de Cochabamba, entre otras. Ha producido artículos, planes, libros de diversa publicación y relevancia sobre temas como el plan estructural de Cochabamba, las transformaciones territoriales, Cunturillo, recuperación y recualificación del río Rocha, los espacios públicos, recomposiciones y prácticas urbanas en Cochabamba, que ha tenido el premio de la Bienal de Arquitectura de Santa Cruz del año 2020. Forma parte del Comité Científico de la revista Arquisur, de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitecturas Públicas de América del Sur, de la revista Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, en este momento, es director del Instituto de Investigaciones de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, tenemos a un especialista que, como bien anunciaba nuestro querido relacionador Mauricio Terrazas, va a tratar el tema medio ambiente, recursos naturales, en el entendido de que esta temática es imprescindible para cualquier gobierno, sea quien fuera el que vaya a ser elegido, pero más que pensar en qué están diciendo los candidatos, en esta ocasión vamos a pensar desde el conocimiento, desde la universidad, para luego proponer políticas públicas de un futuro gobierno. Así que, por favor, Andrés, el micrófono es tuyo y ya conocemos la hermenéutica. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos, a todas quienes nos siguen por las redes. Es un gusto realmente para nosotros como Instituto de Investigaciones de Arquitectura participar de este ciclo y poder, en todo caso, aproximar
ciertas reflexiones a propósito de la problemática actual que hace a la situación del medio ambiente y recursos naturales, y sobre todo proponer algunas líneas o lineamientos para la formulación de políticas públicas en el marco, bueno, del nuevo ciclo presidencial que se nos viene y que seguramente trae consigo muchas incertidumbres respecto a los caminos a seguir. En primera instancia es importante considerar que esta cuestión del medio ambiente y los recursos naturales no puede ser encarados de una manera separada, es decir, no es un campo que pueda ser analizado desde una visión sectorial separada de la problemática económica, política y social que hace el país. De hecho, la problemática ambiental está relacionada estrictamente con esto. En ese sentido, las soluciones que se pueden dar también tienen que ser tanto técnicas como políticas y económicas. De lo contrario, es muy poco lo que vamos a poder avanzar, y en realidad es muy poco lo que hemos podido avanzar en estos años, precisamente por esta disociación entre la problemática, que significa la problemática ambiental, y todo el conflicto social y económico que viene acompañado, ¿no? Esta crisis ambiental que está viviendo el país, evidentemente también está relacionada con el modelo, ¿no? Este modelo extractivista del cual nos hablaba el profesor Segada en la anterior sesión, y que va definiendo ciertas prácticas o lógicas de intervención en el territorio, en la naturaleza, que a la larga pues tienen consecuencias, y es un poco lo que hemos venido viendo los últimos años, ¿no? En ese contexto, en lo que hace la problemática ambiental, podemos identificar grandes cuestiones que nos han venido preocupando. Evidentemente, algo que todos hemos conocido, por ejemplo, son los incendios forestales y el proceso de deforestación, sobre todo en la Amazonía y en la Chiquitanía, que es recurrente cada año, ¿no? Pero que tiene también razones de fondo que determinan precisamente tanto sus causas como sus impactos. También está la cuestión de la minería ilegal y la contaminación hídrica, otro problema álgido en el país y que está afectando en este caso también a departamentos como La Paz, el Beni sobre todo, pero no solamente, ¿no? Y cuestiones más generales como la crisis del cambio climático, definida por el cambio climático, el estrés hídrico, algo que va afectando también nuestra vida en las ciudades, y que se acompaña también con el problema de la seguridad alimentaria y los problemas que enfrentan los sistemas productivos de base local en el país. Todo esto va a repercutir también, querramos o no, en la situación de nuestras ciudades, ¿no? En las ciudades de Cochabamba, en las áreas de Bolivia, en las áreas urbanas, bueno, vive aproximadamente el 70% de la población nacional, ¿no? Entonces, es evidente que la misma concentración de población también trae consigo o trae aparejada toda una serie de problemas ambientales que es necesario responder, y que, en todo caso, las respuestas generadas por las distintas instancias del gobierno todavía han sido muy tímidas, muy timoratas, y en ese sentido va a ser necesario precisamente definir nuevos derroteros para avanzar en esta línea. En lo que hace a la problemática de los incendios forestales, que es algo que discutimos todos los ciudadanos cada año, ¿no? Y nos preocupamos, y el humo llega a nuestras ciudades y tratamos de encontrar respuestas y muchas veces no las hallamos. La situación es preocupante, ¿no? El año 2024 se quemaron alrededor de 12 millones de hectáreas, de las cuales el 59% correspondían a bosques, ¿no? Entonces, estos incendios no solamente son incendios de pajonales, sino que afectan también ecosistemas específicos y dan paso a la deforestación, en este caso por incendio. La situación en este caso es crítica, como decíamos, en departamentos como Santa Cruz, Beni, y en toda la zona de la Chiquitanía. Pero no solamente los incendios son los que definen este proceso de deforestación, sino que también hay la actividad de deforestar, ¿no? Se calcula que en el 2023 se perdieron 700.000 hectáreas por deforestación de bosques, por tala de bosques esencialmente, ¿no? La tasa en todo caso es de más o menos unos 40 hectáreas por hora que perdemos de bosque. Y esto evidentemente va a afectar y afecta seriamente al medio ambiente, afecta al clima y va a repercutir en las condiciones de vida de nuestra población. Es importante
en este caso, identificar, bueno, cuáles son aquellos elementos, esas causas que están determinando esta crisis relacionada con incendios y deforestación. Evidentemente hay una parte normativa, es decir, existe una normativa, lo que se llaman las normas incendiarias, entre comillas, que favorecen estas prácticas de quema, de deforestación y que evidentemente afectan el medio ambiente, pero que están relacionados con esta idea de expandir la frontera agrícola, la frontera agropecuaria, es decir, hay motivos económicos por atrás que definen esta situación, y hay una gran presión del sector agroindustrial precisamente por expandir esta frontera, ¿no? Es decir, hay intereses de sectores específicos relacionados con el cultivo de, por ejemplo, soja transgénica, ¿no? Con la expansión de la ganadería. Es decir, que la problemática ambiental está relacionada con estas dinámicas económicas, y por eso también resulta muy difícil en muchos casos dar respuestas precisas. Es decir, las respuestas técnicas existen, nuestras universidades, nuestros profesionales tienen las respuestas técnicas, pero como decíamos, de trasfondo hay cuestiones políticas, económicas que hay que ir resolviendo, ¿no? Por otro lado, otra de las causas también es el tráfico de tierras, los cambios de uso de suelo, de áreas naturales, bosques, hacia zonas productivas. Es otro de los elementos que está afectando las dinámicas territoriales y que, bueno, inciden directamente en esta situación. Y asociado a eso, también es necesario considerar las debilidades en cuanto a la gobernanza, debilidades institucionales, de voluntades, de mecanismos más efectivos de participación y gestión de lo público, que de alguna manera definen este panorama crítico que estamos viendo y que va a repercutir, decíamos, en pérdida de biodiversidad, en crisis hídrica y toda una serie de factores que poco a poco van afectando nuestra vida. Bueno, la vida tanto de la población que vive en estos sectores, pero a la larga la vida de todos los bolivianos, ¿no? Porque son problemas que se van concatenando y van afectando al país en su conjunto. Otra cuestión, como decíamos, importante analizar y sobre cuál es necesario plantear alternativas, es la de la minería ilegal y la contaminación de los cursos hídricos, ¿no? También es un problema muy complejo, ¿no? Hay muchos intereses de por medio, pero es una problemática que afecta directamente a poblaciones y sobre todo a poblaciones indígenas del norte del país, que se ven sometidos y, quieran o no, de alguna manera se ven incorporados en esta dinámica de la minería ilegal, que trae consigo también, bueno, todo lo que es el crimen organizado, la trata de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante señalar que Bolivia es uno de los 3 mayores importadores de mercurio, ¿no? Precisamente para la obtención del oro, y que, bueno, este mercurio en muchos casos es vertido a nuestros cursos de agua, y a través de los cursos de agua no solamente se contamina el medio ambiente, la vida en los ríos, pero también la salud pública, porque, bueno, hay muchas poblaciones, territorios indígenas que recurren a estas aguas para el consumo cotidiano, para distintos usos, y que se ven también involucrados en toda esta problemática de la salud, ¿no? Entonces es importante no perder de vista esta gran problemática, porque involucra distintos aspectos, ¿no? Económicos, medioambientales, pero también todo lo que hace, como les decía, al crimen organizado, ¿no? Afortunadamente, nuestro país, digamos, no se ha caracterizado en el tiempo por ser un nicho de crimen organizado, pero si nosotros no emprendemos acciones concretas y directas, es posible que estas actividades, además por los réditos que dan, ¿no? Por las grandes ganancias que dan, pues puedan afectar, en este caso, nuestra sociedad, y evidentemente ya están generando daños ecológicos como la deforestación, la alteración hidrológica, los cambios de cursos de ríos, y una toxicidad que, como decíamos, se amplía, ¿no? No solamente al contexto inmediato donde se realiza la actividad, sino que a través de las cuencas se va extendiendo hacia un territorio mucho más amplio, ¿no? En este marco es importante también señalar que evidentemente los sectores más vulnerables van a ser las poblaciones indígenas que existen y que todavía que conviven, digamos, con esta problemática, y cuyas capacidades de acción frente a esto evidentemente son muy limitadas, y para lo cual el Estado debería tener políticas mucho más claras y certeras con las cuales responder. Otro de los elementos que no es tan puntual, pero sobre el cual es necesario también
plantearse, bueno, cuáles son las alternativas, es la cuestión de la crisis climática y el estrés hídrico que denominamos, ¿no? La crisis climática evidentemente tiene múltiples dimensiones y se ve agravada por factores como la vulnerabilidad geográfica, los modelos económicos extractivistas y la gobernanza limitada, es decir, las pocas capacidades que tenemos en general de responder a problemáticas como la del cambio climático en este caso. Entonces, en el país es recurrente, bueno, momentos de inundaciones, ¿no? Etapas de inundación que en el caso del año 2025 afectaron a 238 municipios de Bolivia con alerta naranja y más o menos a 350.000 familias que han sido afectadas, con 72 municipios en desastre. De manera paralela o en contraposición tenemos los periodos de sequía, ¿no? Todo agudizado precisamente por el cambio climático y las modificaciones en las precipitaciones, ¿no? Entonces, en 2024 fue un año muy crítico en ese sentido, donde se registra la peor sequía de este siglo XXI, que afecta más o menos a 2 millones de personas, ¿no? Y en términos generales, en una evaluación, digamos, de la situación en Latinoamérica, pues resulta que Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Es decir, que no hemos sido capaces de dar respuestas precisas que permitan paliar esta situación a lo largo del tiempo, y eso define, bueno, crisis actuales y previsibles crisis futuras, ¿no? Por otro lado, el cambio climático, hablando ya en términos nacionales también, pues también ha afectado los glaciares existentes en nuestras cordilleras, y la pérdida de glaciares afecta también, bueno, no solamente en términos climáticos, sino también, por ejemplo, en el acceso y consumo del agua, ¿no? Ciudades como La Paz, El Alto, todavía usan como fuente de agua en algún porcentaje precisamente el deshielo de los glaciares, y la situación a futuro se vislumbra como traumática a partir precisamente del aumento acelerado de la población en las ciudades como El Alto, y por tanto una demanda mayor de recurso agua y la necesidad de buscar nuevas fuentes, ¿no? Lo cual no siempre es evidente. Entonces, este cambio climático también va a generar toda una serie de conflictos o brechas entre lo que sucede en las ciudades y lo que sucede en los sectores rurales, ¿no? Evidentemente, en los sectores rurales existe una deficiente provisión de servicios. Eso está determinado también por las condiciones territoriales y de ocupación, es evidente, pero tampoco hemos podido avanzar mucho en generar nuevas alternativas para esta población, y lo que sucede es que la población urbana requiere o demanda cada vez más agua, ¿no? Entonces, de alguna manera empiezan a surgir estos conflictos. Por ejemplo, en el caso de Cochabamba, con las aguas de Musicuni, bueno, si van para riego, si van para consumo humano, ¿no? Las comunidades en torno a Musicuni reclaman que debería ir más agua para riego, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el área metropolitana, las zonas de producción agrícola se van reduciendo cada vez más. Eso tiene que ver con los procesos urbanos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Entonces, este cambio climático va a afectar precisamente en la aparición de esta serie de conflictos por el agua, ¿no? Que es todo lo que los estudios prevén, ya no a largo plazo, sino a mediano plazo. Y también va a afectar la seguridad alimentaria, con pérdidas de cultivos por sequías, la afectación a la salud pública, ¿no? Se dan brotes de dengue en momentos de inundaciones, de muchas lluvias, entonces se concatenan. Entonces, cuando hablamos del medio ambiente, los recursos naturales, es necesario pensar desde esa complejidad, ¿no? No se trata de problemas puntuales, sino que hay que empezar a tener, en todo caso, soluciones integrales. Sabemos que muchas son complicadas, pero de eso se trata gobernar en todo caso, ¿no? Bueno, después, en lo que refiere a la seguridad alimentaria, está ligado a los aspectos anteriores, pero es evidente que hay una crisis también agropecuaria por distintos factores y a distintos niveles, y en los distintos niveles de la economía también. Las afectaciones climáticas y económicas, pues, sobre todo van a afectar evidentemente a los sistemas productivos de base local, los más pequeños, y eso en todo caso acelera los procesos de migración. En este caso es migración climática y económica hacia las ciudades, ¿no? Y después los problemas suceden en ciudades, veremos, bueno, cuáles son algunos de los datos.
Otro problema con esta cuestión de la seguridad alimentaria es evidentemente la introducción de semillas transgénicas. Existe todo un debate, no solo en Bolivia, sino internacional, sobre el uso de este material transgénico, pero que en todo caso definen también condiciones de una competencia desigual entre grandes productores agroindustriales y pequeños productores, ¿no? Y que va a afectar evidentemente a estos últimos, más allá de todos los problemas asociados a la salud y los diversos estudios que existen en el mundo del impacto del uso de semillas transgénicas en la salud, que es algo que también ya tendríamos que plantearnos con seriedad desde el gobierno, desde el Estado, porque bueno, se va a convertir también en un problema de salud pública en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a datos de la FAO, en 2024, 2.2 millones de bolivianos estaban enfrentados a condiciones de inseguridad alimentaria, ¿no? Es decir, deficiencia en la alimentación o en muchos casos el consumo de los mismos productos, no hay variación en el tipo de productos que se consumen, y eso evidentemente va a repercutir también en la salud de nuestra población, ¿no? La FAO y el Programa Mundial de Alimentos definen a Bolivia o le incorporan en la lista de países que requieren un seguimiento estrecho, ¿no? Para no llegar a extremos, y eso, bueno, es algo que seguramente necesitamos respuestas como ciudadanos del próximo gobierno. Por último, tenemos la situación en las ciudades, ¿no? La situación ambiental en la ciudad está referida a dos elementos. Por un lado, el rápido consumo de recursos en su entorno, y por otro lado, los niveles de contaminación que generamos los ciudadanos, ¿no? Los urbanitas en este caso. El proceso urbano está caracterizado en todo el país por este acelerado proceso de expansión urbana, ¿no? Un crecimiento descontrolado de las áreas urbanas que se manifiestan sobre todo en ciudades como Santa Cruz, El Alto y Cochabamba, con mayor intensidad, ¿no? Y bueno, Santa Cruz es el ejemplo, vamos a decir, más preocupante, porque su tasa de crecimiento demográfico es de 5.52% anual, es decir, crece la población de manera importante porque recibe importantes flujos migratorios, pero también está creciendo exageradamente en términos físico-espaciales, ¿no? Expandiendo su área urbana más allá de los límites que los análisis podrían determinar, ¿no? Es decir, en términos generales en el país las áreas urbanas están creciendo con densidades muy bajas. Y esto es un problema también en términos de administración, porque para brindar servicios a esta población en condiciones de densidad muy baja, los costos son muy altos, ¿no? Entonces se encarece la gestión pública con este modelo de crecimiento que tenemos actualmente, ¿no? Y eso lo vemos también evidentemente en la ciudad de Cochabamba. Este crecimiento, o lo que denominamos este patrón horizontal de crecimiento de las ciudades, afecta a áreas protegidas, afecta a zonas naturales, en muchos casos no protegidas por leyes, como por ejemplo el Cerro San Pedro y toda la serranía Lahuilahui, por dar simplemente un ejemplo, y también a las zonas de recarga hídrica, ¿no? Que eso es lo preocupante, ¿no? Es decir, como en el caso de Cochabamba, hemos ido creciendo y creciendo sobre la cota 2750, y eso ha afectado sensiblemente las posibilidades de recarga hídrica en temporada de lluvia, que después esa agua pueda servir o sirva, todavía seguimos utilizando a partir de los pozos para el consumo, pero evidentemente la cantidad de agua que se infiltra es pues sensiblemente menor, y si seguimos con la misma lógica prevemos que evidentemente esto va a contribuir al estrés hídrico que venimos hablando. Otro problema serio que también hemos vivido lamentablemente en esta ciudad los últimos años, ¿no? Es el problema de la gestión de los residuos sólidos. Es un problema ambiental, es un problema social, es un problema económico, pero es necesario también que empiecen a surgir soluciones mancomunadas, y en ese sentido creemos que también que el gobierno nacional, más allá que muchas de las competencias corresponden a los gobiernos municipales, a las gobernaciones, creo que el gobierno nacional también debería tomar cartas en el asunto en estos grandes problemas que hacen a las ciudades, no solamente a Cochabamba, sino a todas nuestras ciudades, como es la gestión de residuos sólidos, la gestión de residuos líquidos también es un problema y va a ser un problema en el futuro. Hoy por hoy, bueno,
y en esta temporada más de invierno estamos sufriendo, por ejemplo, los niveles de contaminación en el río Rocha, en el río Tamborada y en general en todos los cursos de agua. Entonces son necesarias soluciones, grandes soluciones en este caso, mancomunadas que permitan responder a problemas ya de las áreas metropolitanas, no solamente del municipio o de los municipios, porque en el caso de las áreas urbanas ya hay que pensar en términos metropolitanos y las respuestas tienen que ser también a esa escala, ¿no? Por último, otro problema importante es la situación de las áreas verdes, ¿no? Y la insuficiencia de áreas verdes en las áreas urbanas. El Alto es la situación más dramática, más crítica en cuanto solamente tienen 0.5 metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda tener por lo menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces la situación es crítica. Cochabamba también presenta una situación crítica, sobre todo, bueno, en los nuevos distritos del sur de Cochabamba, que son los más grandes territorialmente. Es decir, cuando hablamos del sur de Cochabamba estamos hoy hablando de la mayor superficie territorial en cuanto al municipio, ¿no? Entonces es algo que hay que tomar cartas en el asunto y que no se ha hecho lamentablemente a lo largo del tiempo, pero que desde a partir de una gestión que se focalice precisamente en estas preocupaciones ecológicas podrían empezarse a dar soluciones. Por último, en términos de las cuestiones urbanas, algo que hay que replantearse y que si bien se ha venido trabajando en los últimos años en los distintos municipios, es la situación del parque automotor, ¿no? Si hablamos de contaminación, pero también si hablamos de la problemática urbana en general, el automóvil trae aparejado muchos problemas, no solamente la contaminación del aire, sino también la contaminación auditiva, pero también el mismo condicionamiento del espacio público, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando hablamos de planificación, evidentemente las respuestas en todo el mundo van en el sentido de cómo hacer para reducir la presencia del automóvil en la ciudad, ¿no? Y en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y en buena medida eso está relacionado con sistemas de transporte eficientes, que es y ha sido uno de nuestros problemas, porque no solamente aquí estamos ante un problema técnico, también político, ¿no? Y eso lo sabemos los cochabambinos, los paseños, bueno, yo creo que en todas las ciudades, ¿no? Se trata de una cuestión política también, cómo resolvemos esto, pero que tiene un impacto directo en el medio ambiente, en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, un poco este es el panorama, vamos a decir, los aspectos que podría identificar como claves a reflexionar. Frente a esto, evidentemente, no voy son variopintas, es decir, hay de todo tipo, unos que apuntan más a lo normativo, otros a propuestas más tecnocráticas, hay que plantar árboles, eso es evidente, eso no es necesario ser un técnico para decirlo, ¿no? Pero realmente no hay una reflexión a profundidad sobre cómo resolver esta problemática ambiental en función a lo propuesto por los distintos candidatos, ¿no? Evidentemente hay algunas soluciones que son más continuistas y otras que de alguna manera son más liberales en ese sentido, pero ninguna de las dos realmente nos está aportando soluciones creíbles en esta línea. ¿Qué propuestas podríamos plantear desde la universidad? En primera instancia es necesario tener una visión integral de la problemática, como veníamos hablando, identificar estas cuestiones estructurales que están haciendo a la problemática ambiental. Por un lado, la vigencia del modelo extractivista, ¿no? Es decir, si seguimos haciendo lo mismo, los resultados en términos medioambientales van a seguir siendo los mismos, no esperemos grandes cambios. Y por otro lado, la mercantilización del suelo, sobre todo el suelo urbano, no solamente, pero también, ¿no? Es decir, una total desregulación del mercado del suelo urbano que define estos patrones de crecimiento horizontal de las ciudades, ¿no? Casi sin control, o prácticamente sin control. Es decir, los ciudadanos estamos todo el tiempo financiando los nuevos loteamientos, ¿no? Y eso en el tiempo y en el tiempo, ¿no? Entonces, son dos aspectos a considerar. Hay que tener una mirada ecológica, eso es claro, pero evidentemente viendo estas contradicciones que se generan entre ecología y capital, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para trabajar este núcleo que yo llamaría un núcleo problemático? Yendo a cuestiones puntuales y como posibles lineamientos de políticas, tendríamos en primera instancia la necesidad evidente de generar reformas normativas, es decir, un nuevo paquete normativo ligado, por un lado, con la cuestión de los incendios, ¿no? La derogación de las leyes incendiarias, pero también con la generación de nuevas leyes asociadas, por ejemplo, al cambio climático, a la prohibición o por lo menos restricción de los cambios de uso de suelo en zonas críticas,
¿no?, que lamentablemente está sucediendo actualmente, la protección de las cuencas hídricas en todo el país, es algo fundamental, ¿no? Y eso en términos normativos es algo que hay que avanzar todavía en el país, es decir, son muy timoratos los pasos que se han dado. Hay que avanzar también hacia otras alternativas de transición del modelo extractivista predominante en el país, evidentemente, ¿no? Pensar en economías forestales no maderables, pensar en la reconversión agroecológica con tecnologías alternativas que ya existen en el mundo, ¿no?, pero que es necesario también nuevas tecnologías organizacionales, vamos a decir, que permitan precisamente implementarlas y que permitan que se constituyan en alternativas. Otra cuestión importante es la moratoria de la expansión agroindustrial y los monocultivos en el país, ¿no? Y aquí estamos hablando sí de cuestiones económicas importantes y que merecerían alguna respuesta, mucho más cuando todos los candidatos, en este caso más bien, plantean continuar con la misma lógica, ¿no? De un lado y del otro realmente no hay propuestas alternativas en este sentido. Pensar en alternativas como la agroecología urbana y perurbana, que afectan a escalas locales, pero desde las escalas locales también se puede empezar a transformar la situación, y esa es nuestra convicción. Otra cuestión, como decíamos, es la restauración ecológica con un enfoque de cuencas, ¿no?, y que la planificación adopte el enfoque de cuencas, porque el agua es vital, ¿no? Todos lo sabemos, todos lo repetimos, pero la planificación urbana nos dice a cada momento que no, porque se tapan torrenteras, se mueven cursos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un discurso muchas veces vacío. Entonces la planificación también tiene que plantearse un cambio. El enfoque de cuencas no es algo nuevo, en algunos casos he intentado trabajar, pero en la mayoría de los casos la planificación lo deja de lado, ¿no? Entonces, protección de acuíferos, autogestión de cuencas, sistemas de cosecha de agua, son alternativas que hay que trabajar, pero que merecen también un marco normativo nacional y lineamientos claros a nivel nacional que permitan encaminar estas acciones. Y una cuestión central es la cuestión de la gobernanza, ¿no?, la gobernanza territorial, ampliando los mecanismos de participación, de gestión y de toma de decisiones para la gestión forestal, la gestión hídrica, ¿no?, generando nuevos escenarios. Un poco también el problema de nuestro país es que los escenarios de participación se han ido reduciendo cada vez más. Hemos caído en solamente algunas formas de participación, pero después muy pocos escenarios de participación realmente se generan en el país, y el nivel de gobernanza es una debilidad, creemos nosotros. Por otro lado, en términos de financiamiento, sería interesante o importante también repensar el régimen impositivo a estas grandes explotaciones agroindustriales, ¿no?, cuyas ganancias son enormes y muy poco de eso queda en el país, ¿no? La mayor parte de esas ganancias salen de nuestro país. Entonces nosotros seguimos quemando, eliminando nuestros bosques, y bueno, todo ese dinero que se genera desaparece del país o queda muy poquito, ¿no? Entonces también es necesario repensar esas cuestiones, sistemas integrales de prevención, redes comunitarias de alerta temprana, pero también tecnificar evidentemente los sistemas de monitoreo, y eso implicará fortalecer instituciones como la ABT, como el CERNAP y otras involucradas en el problema. Hemos visto en los últimos años que más bien se ataca a estas instituciones, se las va desmantelando, y obviamente entonces nuestras capacidades de respuesta son mínimas. En el caso de la gestión urbana hay varios elementos, los hemos comentado, pero tal vez el más importante son necesarias leyes que apoyen la regulación del mercado urbano de suelos, ¿no?, y la alta especulación que existe, porque eso tiene que ver también con la problemática ambiental y con la crisis urbana en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales y muy rápido, estos son algunos de los elementos que podríamos plantear como estratégicos hacia la formulación de nuevas políticas que permitan hacer frente a la problemática ambiental que, como decíamos, se amarra o se concatena con problemáticas sociales, culturales y económicas del país. Muchas gracias, doctor. Realmente agradecidos con el arquitecto Armando Gon. Quiero relevar algún detalle de comentarios de nuestra primera intervención ahora a partir de esta presentación. Nuestra intención en este ciclo es básicamente realizar un acto de comunicación. No es una presentación de tesis académicas o de hipótesis de investigación. Son actos que pretenden mostrar
mostrar a la sociedad qué es lo que hace la universidad, y por eso es que presionamos a nuestros invitados para que puedan hacer un acto comunicacional rápido, ¿no? En 30 minutos aproximadamente, de lo que seguramente ellos tienen mucho que decir. Podría ser horas de conocimiento, y en algún momento también con la representación del Instituto de Investigaciones de Arquitectura, Ciencias del Hábitat, vamos a tener seguramente una ampliación de muchas de las cosas que acaba de establecer el arquitecto. Yo veo que es una presentación de mucha calidad, por eso muchas gracias, y en particular se han dejado ya no solamente establecidas y precisadas ciertas características de la realidad, sino que tenemos también propuestas y provocaciones de políticas públicas. Nuestra expectativa es que el ciudadano, todos los que nos están viendo y oyendo, en este caso el arquitecto, asuman como propias estas ideas y les induzcan a realizar actividades como, para empezar, el electoral el mes venidero, y en el futuro a los futuros gobernantes, que sean correspondientes con el conocimiento, gobernar con conocimiento. Felicidades y muchas gracias, arquitecto. Gracias, doctor. Bien, gracias a nuestro ponente, también al director de Relaciones Internacionales. Conocimiento para gobernar, ciclo de interpelaciones académicas a candidatos 2025. Transmisión especial de tiempo universitario, Relaciones Públicas y Protocolos, Radio San Simón, 102.4 en frecuencia modulada, Canal 11, Televisión Universitaria, y el sistema de televisión multimedia de la carrera de Comunicación Social. Ha estado con nosotros el arquitecto Andrés Loza, Recursos Naturales y Medio Ambiente. Luego de la noticia ya confirmada desde el Ministerio de Trabajo y el doble feriado, el jueves vamos a tener un cambio de modificación, porque no se olviden que continuamos con esto, porque el conocimiento también es poder ciudadano. Infórmate, participa, decide. La próxima semana está con nosotros Rustam Roca para hablar de energía, tecnología e innovación. Además, Iván del Callejo, agropecuaria y seguridad alimentaria. Agradecemos a todos quienes siguen nuestra transmisión. El compromiso, reitero, dentro del marco de nuestra responsabilidad, llegar a ustedes con conocimiento y ciencia. Gracias, buenos días.